Hello y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy ustedes me van a estar acompañando a hacer mi compra semanal. Sí, porque yo realizo la compra semanal justo aquí en Mercadona, que está atrás, no sé si lo ven o no, pero vamos a realizar una compra semanal para que vean más o menos cuál es el presupuesto que yo gasto en eso, ya que subí un video colocando cuáles son mis gastos mensuales y mucha gente me dijo, ay, es que gastas demasiado. Entonces más o menos les voy a mostrar cómo es mi compra, qué es lo que compro en mi semana y ustedes me dirán si está bien, si está mal, cómo son los precios y todo ello. Bueno, ahorita vamos a seleccionar justo la leche de almendros porque es una de las cosas que más consumo. Yo me suelo llevar esto, vamos a destaparlo. Uy. Una de las primeras cosas que voy a estar llevando es leche de almendra porque yo tomo demasiado café con leche y utilizo la leche de almendra, que es la que me cae mejor. Así que, primer producto, este tiene un precio de 1,20 la unidad. Otra de las cosas que voy a estar llevando es este yogur griego natural. El precio es de 1,55. Como ahorita estoy intentando comer mejor y más sano y todo esto, estoy consumiendo mucho yogur griego. De este pasillo como tal de galletas y cosas así, no suelo llevar absolutamente nada ahorita porque como estoy intentando comer sano. Pero sí hay una de las cosas que todavía no me he quitado y es uno de estos panes. Pero la verdad es que nada más me como la mitad de uno, no me lo como entero, que sería como estos bagels que tienen un precio de 1,42. Esto sí o sí me lo voy como distribuyendo y no me lo como entero. Bueno, de queso como tal me voy a estar llevando este queso cottage que está en 1,35 y también me voy a estar llevando una de mozzarella light que está en 1,2. Como nada más es para una semana, me voy a llevar como tal una bolsa de estos arroces. Sé que no es como lo que debería ser, pero es que te saca demasiado del paso. Este vale 2 euros. Entonces, como cuando no quiero cocinar nada, tenerlo ahí ya listo es como que te facilita un montón. Ahora vamos por la parte de la proteína, que es lo más importante. Nos vamos a llevar filete de pechuga. Este está en 3,85. Se supone que esto me puede alcanzar como para 2 o 3 días, tomando en cuenta que estoy más o menos sirviéndome buena cantidad de proteína, por el hecho de que quiero comer como más proteína para saciarme mejor y no tanto como carbohidrato. También lo voy a estar complementando con chuleta. Me estoy llevando filete de lomo extra tierno y esta tiene un precio de 3,65. Y aprovechando que estamos cerca de los huevos, yo hoy me levanté temprano porque tuve que comprar huevos porque ya no tenía en mi casa. Entonces eso no me lo voy a llevar de aquí, pero igual para que vean como el precio. El que yo compré es este y tiene un precio de 4,40. Que este tiene 3,69, tiene 12 huevos. 12 huevos y el precio está en 4,40. Y otro que me voy a estar llevando es atún, para cuando no me quiera preparar como algo, una ensaladita con garbanzo y atún, nunca falla. Entonces me voy a llevar este, que son 6 latas y el precio es 4,20. Entonces de proteína nos estaríamos llevando eso, chuleta, pollo y atún para esta semana en cuanto al almuerzo. Porque en el desayuno más que todo desayuno huevo, entonces se supone que ahí ya más o menos vamos bien. Ahora vamos a ver qué de ensaladas sí o sí necesito, porque voy a llevar como ensaladas, tomates y todo eso. Y bueno, ya les voy a ir diciendo también los precios. Por ejemplo, en cuanto a jamón no estoy comprando porque realmente eso ya lo tengo. Y no es como que yo en mi dieta así de desayuno coma todos los días jamón. Más que todo como proteína, que son huevos sí o sí. Y algo de grasa como queso o aguacate y cosas así. Entonces, como ya tengo jamón, eso no lo estoy colocando. Pero si lo llego a utilizar, básicamente, obviamente eso aumentaría un poquito más lo que he gastado esta semana. Normalmente también suelo como comprar que sí, arrocito con leche o cosas así para tener cuando tengo un antojo en casa. Pero como ahorita estoy intentando como cuidarme lo más posible y elegir como alimentos un poco más sanos, entonces esta vez no lo voy a estar llevando porque también me criticaron mucho lo que gasto mensualmente y uno de mis retos este mes es gastar menos y comer más sano. También un mix de ensalada y este tiene un precio de 0,85. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé qué tanto me apetece, qué cosas me apetecen esta semana. Porque casi siempre compro en base a eso, que es lo que me quiero preparar. Sé que ensalada, obviamente tengo que elegir tomate, pero está del otro lado. Entonces, tomates, no sé realmente cuánto estaría gastando, pero nada más voy a elegir 3. Porque no siento que los voy a estar utilizando como tanto en la semana. Entonces yo creo que con 3 está súper bien. Me enteraré cuánto será
cuando ya justo vaya a pagar. Creo que para no llevármelos como ya tan listos, porque al final me puede servir como para una ensalada, o si quiero hacer pollo saltado con el que compré, con el pollito que compré. Así que 3 tomáticos yo creo que está súper bien. Hoy ya tengo en la casa, entonces eso no me voy a estar llevando, pero tomate sí. Te estoy yendo a una frutería porque quiero comprar algunas frutas, lo que es puntualmente para esta semana. Quiero ver si consigo limones porque como ya está aquí el frío, entonces para empezar a tomar limonaditas calientes por las noches, que siempre cae bien con té de jengibre, y ver qué frutas puedo encontrar, que si caqui o uvas, o a ver qué es lo que hay. Eso sí, prefiero comprarlo en plena frutería porque obviamente sale mejor, sale a mejor precio, hay incluso hasta más bonitas. Depende, ahorita porque tengo la energía para ir sencillamente a comprarlo, pero a veces sí lo compro en el supermercado, depende de cómo esté de tiempo. Nosotros terminamos justo en Mercadona, el total dio 25,94. Lo último que agregué, que eso sí no lo grabé, fue que compré como estas tiritas de pollo que ya vienen como lista, entonces se supone que es como una opción para tenerlo ahí listo cuando te quieres preparar algo de cenar o de almuerzo y no tienes muchas ganas de cocinar. Entonces esto. De ahí me pasé por el Lidl y compré esto que me costó 1,79, que son como unas natillas de proteína. No es que sean las más saludables, pero es como una opción para variar con el yogur, porque si como yogur todos los días definitivamente me aburro. Y de ahí pasé por el Hermes también y compré unos kakis, compré 2 kakis y compré un salmón. El salmón me costó 3,60 y los 2 kakis 1,60. Y de ahí me pasé como a una frutería que compré 4 limoncitos porque ahorita como ya estamos en tiempo de frío y todo esto, me quiero empezar a hacer como limonadas calientes por la noche porque yo algo que tengo es como las defensas un poco bajas, entonces gripe me da así súper rápido. Compré solamente un pepino y un pimentón y ya. Algo que yo estaba pensando mientras venía caminando a casa, y es que aquí no se va a ver como toda la compra de la semana como tal, porque a ver, yo voy a variar un poco en cuanto a los desayunos. Obviamente compré los bagel y tal, pero no siempre me lo voy a comer con huevo. También tengo queso, pero ya tengo queso aquí. Tengo también mermelada, pero ya la tengo. Entonces, obviamente hay cosas que de aquí me voy a acabar 100%. Y hay otras cosas que me van a seguir quedando para la siguiente semana, igual que así vengo con cosas que ya tengo en la nevera. Por ejemplo, ya tengo papa, tengo berenjenas, entonces hay cosas que obviamente voy a utilizar, pero que ya las tengo en casa. Entonces, obviamente no puedo decir como cuánto es el total que gasto así semanal puntualmente, pero lo que acabo de comprar son como las cosas más básicas así que necesito y las complemento con cosas que ya tengo en la casa. Obviamente aquí no compro aceite, no compro azúcar porque eso ya lo tengo, café ya lo tengo, y son cosas que uno compra y al final eso te va rindiendo por 1, 2, 3 meses, depende de qué tan frecuente lo utilices. Entonces básicamente este es como un resumen. Vamos a ver cuánto es el total. Déjame sacar la cuenta. Entonces, sumando lo del Mercadona que fueron 25,99, lo de la Ahorramás que fueron 5,22, lo del Lidl que fueron 1,79 y lo de los limoncitos y estas cositas así extra fueron 1,70 más. En total da 34,65. Lo más seguro es que, como les digo, de aquí me sobren algunas cosas para la semana que viene. Y también me haga falta comprar, por ejemplo, fruta. Porque quería comprar más frutas, pero no estaban como tan bien. Entonces sabía que si la compraba ahorita me la tenía que comer hoy mismo. Entonces puede ser que ese tipo de cositas o algún tipo de verdura si lo vaya comprando como en el transcurso de semana. Entonces obviamente eso va a ser como un pequeño aumento. Y también teniendo en cuenta que esto más que todo es como de desayuno y almuerzo y meriendas, pero las cenas normalmente yo casi no suelo como comer tanto acá, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque obviamente influye mucho. Entonces sí, lo más seguro es que reponga algunas cositas entre semana y también utilice cosas que ya tengo. Así que bueno, nada, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y si es así, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!